En esta oportunidad vamos a estar viendo redondeo, que junto con magnitudes, cifras significativas y notación científica nos van a dar las herramientas para que la matemática no sea un obstáculo para poder transitar la materia. Ahora la pregunta va a ser, ¿qué es el redondeo? El redondeo puede explicarse con un ejemplo. Imagínense lo siguiente, ustedes van al supermercado y van y compran una gaseosa. Pasan por caja y les cobran 17,10 pesos. Vuelven a casa y una vez allá les preguntan, ¿cuánto te salió la gaseosa? ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes? Alguno tal vez responde 17,10, pero lo más probable es que digan simplemente 17 pesos. ¿Y por qué es esto? Porque esos 10 centavos realmente no son significativos al precio de la gaseosa. Es simplemente cuánto les cobraron de verdad. En cambio, 17 da suficiente idea y no tienen que andar acordándose esos centavitos que poco importan al costo de la gaseosa. Eso que están haciendo es un redondeo. Y en esta materia vamos a tener que aplicar eso, y para hacerlo vamos a ver que definir reglas claras para poder realizarlo de una forma sistemática y que nunca quede dudas cómo es que hay que hacerlo. Imagínense que quiero realizar la caminata a Luján en 12 horas. Y a mí por ahí me gustaría calcular cuánto tengo que caminar cada hora para llegar a Luján en 12 horas. Bueno, para esto obviamente es necesario tener la distancia de acá a Luján. Esta es de 70 kilómetros. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer para responder esa pregunta? La cuenta es muy sencilla, tengo que agarrar la calculadora y escribir 70 dividido 12. Cuando haga eso, la calculadora me va a responder 5,83333333. Está claro que esta es una forma muy incómoda de responder a mi pregunta. Entonces, si ustedes van a su casa y les preguntan ¿cuánto tenés que caminar cada hora para llegar a Luján en 12 horas? La respuesta de ustedes seguramente va a ser más o menos 6 kilómetros. Esto es aplicar un redondeo. Incluso consideremos un obsesivo que quiera responder 5,8 en lugar de más o menos 6. Esto también es un redondeo. Está dejando afuera muchos 3 de la respuesta. Entonces, tanto el primero como el segundo aplico en mayor o menor medida lo que es un redondeo. Lo que vamos a tener que hacer es definir reglas claras para realizar el redondeo según lo que requiere esta materia. Ahora bien, en el momento en el que dijimos que 5,83 se redondeaba a 6, intuitivamente estábamos haciendo dos cosas. Estábamos tomando dos decisiones. Una es que el número final iba a tener solamente un dígito, y la otra es que 5,83 está mucho más cerca de 6 que de 5. Entonces, basado en estas dos decisiones, nosotros terminamos definiendo que el número final iba a ser 6. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de 5,83 hubiéramos tenido 5,49, 5,50 o 5,51? En esos casos, ¿hubiera sido tan fácil decidir hacia qué lado teníamos que redondear? Bueno, en realidad no es tan sencillo, y entonces tenemos que tener, como decía antes, reglas bien claras que permitan tomar la decisión sin importar qué número tengamos que redondear. Para aprender las reglas que nos permiten hacer el redondeo, vamos a trabajar con un ejemplo. 5,43217. Este es el ejemplo sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, en primer lugar lo que vamos a hacer es definir cuántos dígitos nosotros vamos a expresar al final. Arbitrariamente yo voy a decidir que voy a usar una parte entera y 2 dígitos después de la coma. Todo lo demás va a ser cortado y eliminado, y no lo vamos a utilizar. Entonces, siguiendo esto, nosotros escribiríamos 5,43. 5 es seguro, 4 también, y 3 vamos a tener que desempatarlo. Para desempatar ese 3 tenemos que tener en cuenta el primer dígito que vamos a cortar, el primero que eliminamos. Es decir que, si bien lo vamos a eliminar, en realidad lo vamos a tener en cuenta para escribir el número final. Entonces, ese número en este caso es un 2. ¿Cuál es la regla con la cual vamos a definir el redondeo? Bien, ese número que ubica esa posición, vamos a mirarlo y observar dos posibilidades. Una es que sea 5 o mayor, y la otra es que sea 4 o menor. Si es 5 o mayor, vamos a hacer el redondeo hacia arriba y el número final va a ser 5,44. En cambio, si es de 4 para abajo, vamos a terminar redondeando hacia abajo y por lo tanto el número final va a quedar 5,43. Entonces, en nuestro caso, el número es 2 y entra en la categoría de 4 o menor. Por lo tanto, el número final de nuestro ejemplo es 5,43. Este criterio para redondear es absolutamente concreto, es muy sencillo y muy razonable, es fácil de recordar
y nos va a permitir tomar decisiones en absolutamente todos los casos. Esta regla es muy clara, no da lugar a ninguna equivocación y siempre vamos a poder decidir, sin importar cuál sea el número, cómo realizar el redondeo. Hagamos otro ejemplo. 7,21, 4, 5, 3, 9. En este ejemplo vamos a tomar otra arbitrariedad. En este caso vamos a usar la parte entera y 3 dígitos después de la coma. Entonces vamos a tener un 7 que va a ser seguro, un 2 que va a ser seguro y un 1 que va a ser seguro. Ahora el que está en duda es el 4 y su destino lo va a marcar el siguiente dígito. Del 5 para atrás todo va a quedar eliminado, esos números no los vamos a utilizar. Pero entonces, ¿cómo usamos la regla ahora? Según la regla que nosotros vimos anteriormente, si el primer dígito eliminado es 5 o mayor, entonces el redondeo se realiza para arriba. En este caso es 5, por lo tanto el redondeo se realiza para arriba. De esta manera nuestro número final va a ser 7,215. Como verán, no hay demasiadas complicaciones para hacer redondeos, ya que las reglas son muy claras. Sin embargo, lo que sí puede haber son algunos casos que no son tan intuitivos como los que vimos antes. Tomemos por caso el ejemplo de 3,2967 y supongamos que queremos redondearlo con solamente 2 dígitos después de la coma. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta las reglas de redondeo que vimos anteriormente, el 9 debe ser redondeado siguiendo el 6. El 6 es cortado y eliminado, pero ese 9 es redondeado a 10. Y eso significa que tenemos que redondear también el número anterior, quedando finalmente 3,30. En este caso, ese es el número final, y es importante escribir el 0 porque la regla era redondear con 2 dígitos después de la coma y no solamente uno. Otro ejemplo que podemos tener es el de 7,51499. En este ejemplo, imaginemos que queremos redondear a solamente 2 dígitos después de la coma. Como el primer dígito excluido es 4, el redondeo va a terminar siendo hacia abajo y nos quedaría 7,51. Ahora bien, en un cálculo extenso puede ocurrir que tengamos que hacer diferentes redondeos en distintas partes. Podría llegar a pasar. En ese caso, imagínense que en vez de redondear a 2, redondeamos a 3 dígitos después de la coma. En ese caso, como el primer dígito excluido es 9, el redondeo termina siendo para arriba y nos termina quedando 7,515. Ese número es el número redondeado. Pero imaginemos que seguimos con el cálculo y en otro momento tenemos que redondear ese número ahora a 2 dígitos después de la coma. Como el primer dígito excluido es 5, el redondeo se realiza para arriba y termina quedando 7,52. Pero ¿cómo puede ser? Hicimos un redondeo antes y nos quedó 7,51 y ahora hicimos otro redondeo y nos quedó 7,52. Está claro que eso no sería un buen criterio de redondeo. ¿Cuál es el problema? El problema es que redondeamos 2 veces y eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer en un cálculo extenso es usar cifras en exceso, de forma tal que una vez que llegamos al resultado final, ese va a ser el único redondeo que se va a hacer en todo el cálculo. Bueno, con esto terminamos la clase de redondeo, espero que les haya resultado comprensible y nos vemos la próxima. ¡Chao!